Vale, perfecto. Bueno, pues un poquito alineado con el planteamiento que se está haciendo y en estos obradoiros, una de las partes importantes para nosotros desde Interia, más allá de que somos una consultora jurídica especializada en el área de energía, ingeniería eléctrica e ingeniería informática, tenemos un CRM RP propio y también una marca propia de monitorización. Desde el año 2023 estamos gestionando Oficina CAES, que es una plataforma nuestra eh, para facilitar, por así decir, todo lo que tiene que ver con la figura del agregador de CAES, la gestión de CAES, simplificar los procedimientos y maximizar los rendimientos. Por eso, hoy quiero hablar un poco de cuáles son los retos o el escenario en el que estamos y la relevancia que tiene la digitalización. Como obradoiro de digitalización y la relevancia que tiene para las empresas, nosotros necesitamos de manera prácticamente esencial para gestionar proyectos de CAES de cualquier índole, de cualquier tipología, monitorizar, medir, tener datos. Para la obtención de esos datos no podemos basarnos en procedimientos manuales, sino que tenemos que aplicar procedimientos de automatización y digitalización basados en IA o simplemente en bases de datos que puedan permitirnos hacer esos cálculos de forma más rápida, más eficaz y más directa. ¿Vale? Como decía, Integria eh, desarrolla esta figura de oficina CAES, donde apostamos claramente por la figura también de las comunidades energéticas como vector para el desarrollo de la eficiencia energética. Es decir, nuestro perfil actual de comunidades energéticas o el formato en el que nosotros usamos las comunidades energéticas, tomamos el 30% del capital o de la estructura societaria de dichas comunidades energéticas, que es el colateral para que nosotros podamos hacer la inversión en el proyecto. A fecha de hoy tenemos dos proyectos muy grandes en la zona de Vigo, uno de 5 megas de generación con 3 de almacenamiento y otro al revés, 3 de generación y 5 de almacenamiento, donde vamos a integrar perfiles industriales, perfiles domésticos, familias vulnerables y desde donde se van a realizar, más allá de la propia generación renovable, medidas de eficiencia energética agrupadas, que lo que nos va a permitir es que esa comunidad energética pueda llegar a tener incluso la consideración de sujeto delegado. Para todo eso necesitamos medir, necesitamos herramientas, pues por ejemplo, como presentará luego Gustavo en sus casos de éxito, herramientas CO2 SmartTech. Nos estamos encontrando clientes que nos están pidiendo tramitación de CAES que tienen implantado el software de CO2 SmartTech, lo que nos facilita muchísimo la presencia de información veraz sobre mediciones anteriores y resultados verificables posteriores a las implantaciones de las medidas. ¿Vale? El mensaje que quiero trasladar hoy es muy sencillo, es que la digitalización es realmente lo que está detrás de la eficiencia energética. Había paradigmas o antiguamente hablábamos de que la eficiencia se entendía por cambiar la maquinaria o cambiar los equipos. Éramos eficientes si sustituíamos iluminación por iluminación LED, o sea, por de sodio o cualquier otra tecnología antigua por tecnología LED, y ahí quedaba lo que era la eficiencia. Desde el año 2023, el mecanismo CAES, los certificados de ahorro energético, que vienen a ser una continuación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética con la transposición de la directiva ya del año 2012, donde lo que se pretende es que la eficiencia energética tenga un input económico, una monetización de los ahorros que se generan. De ahí que la eclosión y el gran desarrollo que pueda haber en la eficiencia energética va a presidir precisamente por esa monetización. Monetizar esos CAEs va a exigir de tener los procesos muy automatizados. ¿Vale? Aquí hablo de quién está dentro de lo que es el ecosistema energético gallego, dentro del proceso de mejora o gran desarrollo de la implantación de eficiencia energética, pues ahí están ingenierías, utilities, industria, la propia administración, ¿no? Entonces, lo importante es tener claro que la gestión digital es lo que realmente está transformando la eficiencia energética, tanto industrial como residencial. ¿Vale? Aquí os digo básicamente lo mismo, ¿no? El paradigma nuevo es que quien controle datos energéticos controlará tres cosas: consumos, costes y nuevos ingresos, ¿no? Es decir, ahora mismo el 30 o 40% de la eficiencia energética potencial no se está ejecutando. No se está ejecutando porque no se está detectando y no se está detectando porque no se está midiendo. La tecnología existe, está en el mercado, pero lo que está faltando es una gestión energética digital y su integración dentro de las estructuras de las empresas.
Como explicaba antes, veníamos de un modelo en el que la eficiencia se limitaba a poner una tecnología más moderna y más eficiente, pero ahora, sin embargo, necesitamos optimizar los datos, incluso en equipos antiguos. Es decir, podemos tener eficiencia energética ya no solo sustituyendo los equipos, sino gestionando datos de esos equipos, ¿vale? Entonces, eso lo que nos va a permitir es, y desde Oficina CAES ya lo estamos realizando, tener acceso a mercados secundarios, los mercados de compraventa de CAES. Ya en el año 2023 recuerdo que una de las primeras mesas de debate y ponencias que se dieron en el clúster relacionados con los certificados de ahorro energéticos, yo di en llamarlos Bitcoin energéticos, ¿no? Bueno, pues efectivamente tenemos que procesar toda esa información. Hay que medir la energía, analizarla y optimizarla. Por lo tanto, la gestión energética ya se convierte de un elemento que es un balance dentro de las empresas. A nivel industrial, las empresas ya no solo van a tener el balance contable y fiscal, sino que van a tener un balance energético. Por lo tanto, es imprescindible tener una infraestructura digital que permita gestionar esa valor que tienen las empresas en las aplicaciones de medidas de eficiencia energética, ¿vale? Veníamos precisamente de que a nivel de eficiencia energética lo único que estaban haciendo las empresas eran auditorías cada 4 años, hacían cambios de equipo. Ahora no, ahora se necesita efectivamente esta gestión energética continua y digitalizada. Son elementos claves, por lo tanto, en la digitalización, la sensirometría, monitorizaciones en tiempos reales, algoritmos de optimización. Por lo tanto, el mensaje es este, ¿no? La eficiencia energética ya no es un proyecto, es una realidad en sí, es un fin y el medio para poder obtenerlo con certeza y sobre todo, volviendo un poco a la cuestión de los expedientes CAES, con tasa de éxito para poder obtener esa emisión de CAES por parte de Miteco, es que estén todos los datos controlados y totalmente digitalizados. Por lo tanto, yo a nivel de cuál es el papel de la digitalización en el entorno de este obradoiro, creo que tenemos que tener tres capas, ¿no? O 3 líneas que hay que analizar dentro de lo que relevancia a la digitalización. Primero es la captura de los datos, ¿no? Ahí tenemos que tener hardware, tenemos que tener sensirometría, tenemos que tener contadores, sensores, analizadores, cualquier tipo de equipo físico que nos haga esa captura de datos. Luego hay que integrar esos datos con un SCADA, un BMS, y son datos de todo tipo, datos de producción, datos de consumos, datos de picos de demanda de potencia, para poder determinar así, por ejemplo, en un proyecto singular de CAES, donde no existe una ficha estandarizada, una línea base que nos permita acreditar esos ahorros que después serán el resultado de la implantación de esa medida de eficiencia energética. Y por último, la inteligencia energética. Es inteligencia que se operará en algoritmos, en detección de ineficiencias y, evidentemente, en la propia aplicación de la inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí simplemente os dejo unas capturas de pantalla de un ejemplo como nosotros en Interia, en nuestro CRM, hacemos los registros de CAES. Esto es un ejemplo de cómo nosotros hacemos un proyecto de CAES residencial y cómo se tramita dentro o cómo hacemos la trazabilidad dentro del CRM, donde, por ejemplo, este sería un caso de un cambio de calderas. No me voy a dilatar mucho más tiempo aquí. Y aquí hay una checklist verificable que nos va a dar el porcentaje de evolución del proyecto, donde se nos pide el certificado energético posterior, el anterior, las facturas justificativas, todo tipo de fotografías de los equipos anteriores y de los nuevos equipos. Por lo tanto, ha habido un cambio regulatorio muy importante que hace que la eficiencia energética se pueda convertir ahora mismo en el negocio core de muchas empresas que estaban quizás un poco más en el área de las renovables y que ahora ven en la eficiencia energética un activo económico muy importante, ¿vale? Este activo económico lo que va a hacer es que se incrementen la implantación de medidas de eficiencia energética en la industria, en el sector terciario, incluso en el sector residencial, precisamente por este input económico directo que suponen los CAES. Los CAES no son una subvención, por lo tanto, es inmediatez en la obtención de esa monetización de ahorros. Para ello es imprescindible que los expedientes estén bien tramitados. Tenemos que elaborar una memoria, tenemos que o utilizar una ficha estándar o una elaboración de un proyecto singularidad que va a exigir esa trazabilidad y esa demostración de datos. Por lo tanto, la eficiencia ahora mismo no se puede entender sin digitalización. ¿Por qué? Porque vamos a tener una entidad externa certificada por ENAC que va a verificar esos ahorros, el propio gestor autonómico los va a verificar y Miteco los va a verificar. Es decir, vamos a tener una opción de monetización de ahorros que va a tener
como 3 auditorías. Por lo tanto, sin digitalización no va a haber CAEs. Situaciones que nos encontramos nosotros, aquí os los nombro: industria frigorífica, bombeos, frío industrial, incluso lo que es optimización de autoconsumo. Sabemos que las instalaciones solares fotovoltaicas o la implantación de energía solar fotovoltaica o cualquier fuente de origen renovable en el consumo energético no imputa CAEs de forma directa mientras no haya una sustitución o reducción de la energía final. Pero, sin embargo, la optimización del autoconsumo sí puede generarnos CAEs, ¿vale? Entonces, y es un poco ya prácticamente para terminar, hacer una referencia a un dato que es real, que hay un 15, un 20% de ahorros ocultos en proyectos de eficiencia energética, que solo se detectan cuando se procesan datos. Es decir, la digitalización nos va a permitir identificar una serie de CAEs o de ahorros finales no identificados con el procedimiento normal que se utiliza para la elaboración de un expediente de eficiencia energética para CAEs. Por lo tanto, utilizando ese procesado de datos, lo que vamos a conseguir es esa detección de ese 15-20% de ahorro oculto. Podemos estar hablando, evidentemente, de muchos miles de euros. Los datos estadísticos son abrumadores en cuanto a la cantidad de economía que se está generando respecto a la eficiencia energética mediante CAEs. Por lo tanto, el dato energético en sí es un activo. Es como en cualquier otra área o cualquier otro sector que estamos viviendo en esta revolución de la inteligencia artificial, ¿no? El procesar los datos, pues a nivel de eficiencia energética, la digitalización es prácticamente imprescindible, ¿vale? Por lo tanto, y termino con esto, la digitalización nos va a permitir, en esta frase que menciono, ¿no? La energía más barata es la que no se consume, pero la mejor gestionada será la que genere valor. La mejor gestionada es digitalización, es eficiencia energética digital, automatizada, medible y monetizable. Ahora mismo es cierto que las empresas industriales en España no están preparadas para gestionar su energía, por lo tanto, ese nicho de mercado que hablábamos, asesorías, ingenierías, consultores energéticos, tienen que empezar a ser ellos mismos quien trasladen esos procesos de necesidad de digitalización a los propios clientes industriales, puesto que herramientas como CO2 SmartTech, herramientas como nuestros sistemas de monitorización o incluso nuestro software para gestión de expedientes CAEs, lo que va a permitir es hacer que esas empresas tengan acceso a rendimientos económicos muy relevantes. Y en principio lo dejo aquí, espero haberme ceñido al tiempo que me habíais asignado y